¿Qué pasará con el mercado de los bienes raíces? Con la guerra, la inflación, los intereses, la incertidumbre política, el virus de la pandemia que aparece y parece resurgir de nuevo por momentos. ¿Qué va a pasar con los movimientos de las personas de un lugar para otro? Hay muchísima incertidumbre acerca de los bienes raíces. Hoy vamos a hablar especialmente de cómo la guerra y la inflación van a afectar los bienes raíces. Pueden afectar los bienes raíces y lo mejor, al final te diré cómo tú puedes tomar ventaja de esta situación. Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas para crear ingresos pasivos con bienes raíces y en forma segura. Es fácil caer en que la loca de la casa se altere con todas las noticias terribles, obviamente, que vemos cada día sobre lo que está pasando en Ucrania, sobre lo que está pasando con la pandemia, sobre el alza del costo de la vida, el alza de las rentas, pero ¿qué va a pasar? Y me dicen los estudiantes, las personas que me preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Compramos o no compramos? El mercado está muy caro. Vamos a hacer una reflexión acerca de los bienes raíces en este momento. ¿Qué es lo que sabemos? El precio de los bienes raíces depende del costo de la construcción y también del costo de los intereses. Y los intereses dependen de la inflación. Y la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, ellos deciden si suben los intereses o los ajustan para teóricamente regular la abundancia de dinero, y ahora te explico más eso. Y si suben los intereses, pues obviamente va a subir el costo de las hipotecas. La guerra de Ucrania obviamente va a aumentar la inflación, porque vemos que el gobierno está dando dinero y se están imprimiendo dinero para apoyar la guerra. Pero no solamente eso, el precio de la gasolina ya está subiendo, los alimentos, los materiales de construcción, y esto va a aumentar aún más el precio de los inmuebles. En el 2021 los precios crecieron mucho, vimos por la pandemia y también porque los intereses estaban bajos. Entonces, si los intereses están bajos y hay préstamos en abundancia, pues entonces la gente, y además había dinero en abundancia por las ayudas del gobierno, y eso, exactamente eso es lo que pasa. Hay mucho dinero. Cuando hay mucho dinero, hay muchas personas comprando, luego los precios suben, eso se llama inflación. Pero lo peor es que en el 2022 los precios que se dan aún más. Ahora, parte del alza del año pasado, como lo dijimos, fue los intereses tan bajos, pero también lo que influyó es el déficit de inventario, por lo menos en Estados Unidos. Desde hace años hay menos personas que están comprando propiedades nuevas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de la inflación. La inflación, como hay mucho dinero, y el dinero es un objeto, el dinero es un recurso, que cuando hay mucho dinero, entonces las cosas suben porque hay más dinero. Cuando hay menos dinero, las cosas no suben tanto o pueden tender a bajar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inflación está aumentando y está comenzando a ser una preocupación para la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, debió ser una preocupación desde hace tiempo. Ellos dicen, no, hay una inflación del 7%, pero todos sabemos que las cosas que consumimos han subido muchísimo más del 7%. Entonces, ¿qué es lo que hace habitualmente la Reserva Federal? Como los bancos centrales, como hay mucho dinero, entonces lo que hace es que sube el precio del dinero y el precio del dinero son los intereses. Entonces, entre más suban los intereses, teóricamente la gente va a querer menos ese dinero y probablemente va a bajar la inflación. Y han dicho que van a subir los intereses hasta 3 o 4. En los 80 hubo un momento en que los subieron hasta 7 veces. Ahora, eso depende de la inflación misma y de la solidez de la economía. Pero hay un factor que no controla la Reserva Federal, que es el precio del petróleo. Uno de los vendedores más grandes del petróleo y de gas es Rusia. En Europa, Rusia vende el 40% del gas y el 25% del petróleo. Y en Estados Unidos vende el 8% del petróleo. Por eso ahora Estados Unidos, después de que había ignorado a Venezuela, está empezando a hablar con Venezuela para comprarle petróleo. Y no es por razones políticas,
sencillamente porque necesita suplir el petróleo que supuestamente no le va a comprar a Rusia, porque todavía no ha dicho que no se lo va a comprar, y ahora Rusia está diciendo que no se lo vende si no le pagan en rublos, pero en últimas Estados Unidos está pensando en un plan B que es Venezuela y en otro plan B que es usar sus propias reservas, que es lo que debió hacer hace tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De todas maneras, aún ni siquiera han comenzado en efecto las sanciones. O sea, todavía Rusia sigue vendiendo a Estados Unidos y a Europa. Ahí está hablando Putin de que le pague de tal forma, pero en últimas, Putin en este momento no ha dejado de venderle, ni estos países han dejado de comprarlo porque no pueden, porque se les forma un problema increíble. ¿De dónde va a sacar el gas el 25% de los países europeos, especialmente Alemania, para suplir las necesidades de la gente, o se les va a subir el precio de una forma increíble? Y no solamente el problema del precio, porque el gas no es como el petróleo que lo llevan en unos tanques y lo pueden distribuir en camiones, sino el gas necesita una infraestructura de tuberías y de distribución que es muchísimo más compleja. Entonces, todo eso hasta ahora está pasando y los precios ya se han disparado en forma increíble. Entonces, lo más probable es que esos precios van a subir más. Y si suben los precios, suben más los precios de gasolina y eso afecta a todas las cadenas de distribución. El presidente Biden además sigue prometiendo ayuda a Ucrania y está sancionando a Rusia. Una de las sanciones que le impuso a Rusia junto con la OTAN fue el bloqueo del dólar y el bloqueo bancario. Y eso es gravísimo. Para Rusia es gravísimo, pero es muy grave también para los países occidentales, y veremos por qué. Porque lo que pasa es que a Rusia la va a obligar a crear su alternativa de moneda, y Rusia puede que no sea una economía muy grande. Rusia es una economía como California, que es muy grande, pero no es una economía como Estados Unidos, o no es una economía como China. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que China sí es una gran economía y China va a decir, bueno, pero si Estados Unidos le congeló a Rusia esto porque hizo algo que a Estados Unidos o a la OTAN no le gustó, entonces China va a decir, yo me tengo que cuidar porque yo tengo el problema de Taiwán, y si a Estados Unidos no le gusta algo o yo hago algo que a Estados Unidos se incomode, me va a bloquear también mis dólares. Lo que ocurre es esto: una gran parte de los 30 billones de dólares que debe Estados Unidos están en países como China, como Rusia, que en últimas son grandes acreedores de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa si yo me peleo con mi acreedor más grande? Imagínate, si yo soy el acreedor más grande de un grupo y yo veo que a alguien pequeño, ese mismo deudor, le quitó la plata o se la congeló, yo voy a decir, uy, yo me tengo que cuidar porque esa persona me va a quitar mi plata. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Rusia, China, y ya vemos a Irak y algunos países, Arabia Saudita, también están empezando a salirse de lo que se llama el petrodólar y están buscando opciones para no negociar con el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Si no negocian con el dólar o venden su deuda en dólares, porque ¿en dónde está? Toda esa deuda, esos 30 billones, está en acciones, está en bonos del Estado de Estados Unidos. Y si ellos comienzan a vender porque no confían en el dólar, porque no confían en que les van a mantener su plata, lo que va a pasar es que si muchas personas están vendiendo, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? ¿Qué va a pasar con el precio de las acciones? ¿Qué va a pasar con el precio de esos bonos que comienzan a bajar? Y entonces eso lo que va a hacer es que va a haber más dólares, porque va a haber más oferta de dólares, como en los países con inflación vemos en Venezuela o en algunos países de África, que la gente sale con los paquetes de dólares. Pues estamos lejos en Estados Unidos de eso, espero, pero en últimas, si estos países comienzan, como ya están diciendo, a vender sus activos en dólares, va a haber más oferta del dólar, el dólar va a ser menos apetecido, luego va a haber muchísima más inflación. Y si hay inflación, por supuesto, eso sube el costo de las viviendas y además sube el costo de las hipotecas, porque entonces la Fed va a subir también el precio del dinero para ver si puede trancar un poco la inflación.
Ahora ellos dicen, ah, la economía está creciendo, pero en realidad está creciendo la economía cuando vemos que las cadenas productivas están tan afectadas, que todavía realmente no hemos empezado a ver, como ya lo están viendo algunos países africanos, el efecto de los cultivos de Rusia en África, que ya empieza a verse el precio aumentado porque las cadenas de alimentos se han maltratado. Ucrania es un gran productor de alimentos, de metales que afectan cadenas productivas enormes. Y esto lo que va a hacer es que más desconfianza en el dólar y lo que va a pasar, probablemente los intereses van a seguir subiendo. Entonces, si vamos a comprar, ¿cómo te afecta esto personalmente y cómo puedes sacar ventaja? Si vamos a comprar una casa y pides un préstamo de 400,000 al 3%, que eran los intereses en el 2021, tu pago mensual será de $1,650. Si los intereses suben al 5%, como están subiendo, la cuota será de $2,650. Imagínate. Pero si sube al 8%, que ha subido al 8%, costará $2,950 el pago mensual. Entonces, una de las razones por las que la Fed anunció el aumento de los intereses fue para intentar bajar la inflación, pero no controlan el petróleo ni las cadenas productivas, como estábamos diciendo, ni el manejo internacional del dólar, que va a afectar toda la economía. Ahora, ¿qué hacer ante esto? Las personas dicen, los bienes raíces están subiendo. Están subiendo, sí. Van a seguir subiendo, primero porque no hay oferta de vivienda y segundo porque al alterarse las cadenas productivas, vemos como elementos como la madera, ¿cierto? Como algunos herrajes. La mano de obra está siendo más difícil y más costosa la producción en Estados Unidos. Hay un gran problema de mano de obra, lo que ha hecho que las empresas tengan que subir el precio de su mano de obra para poder mantener las cadenas de producción. Entonces, a nivel individual, aunque suban los precios, yo creo que sigue siendo un buen momento para comprar. Ahora hay que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Ahora, ¿cuál es otra ventaja? Que en este momento de incertidumbre muchas personas están asustadas y creen que va a haber la gran recesión, y están vendiendo con urgencia sus propiedades. Hay que buscar, buscar y buscar. Es una increíble oportunidad para mantener la cabeza tranquila y para hacer una inversión a largo plazo. Ahora, ¿cuántas guerras hay cada día? ¿Cuántas matanzas hay cada día que ni siquiera nos enteramos? Ahorita estamos así porque está en Ucrania, en el centro de Europa, que es tan importante, tan caliente esa noticia, pero el mundo está y ha estado lleno de emergencias, lleno de crisis, lleno de guerras durante milenios. Y el mundo sigue progresando. Probablemente esta, como otras, es una oportunidad para quien conoce las reglas del juego, mantiene la cabeza en su sitio, invierte con los números y tiene una visión de largo plazo. Te invito a nuestro próximo video.